Hola amigos, ¿cómo han estado? He querido hacer este video para tratar de demostrar por qué se está cometiendo ciertos errores en el manejo de los términos de posibilidad y probabilidad en lo que es la gestión de riesgos según la ISO 31000. Hay una confusión, mucha gente cree que son lo mismo, mucha gente cree que posibilidad y probabilidad es lo mismo en la gestión de riesgos y no es así. Entonces, voy a explicarles por qué se genera tanto esa confusión. Específicamente yo lo he visto desde el punto de vista de la traducción de los documentos originales. Particularmente soy una persona que me gusta siempre ir a la traducción, al documento original de la norma, o sea, el documento que sale por la ISO original, que salen en inglés y en francés. Son los dos documentos, digamos los dos idiomas base de las normas ISO, el inglés y el francés. Ya después vienen un tema de adaptación de la norma, unas traducciones de las normas. Algunas veces las hace directamente la ISO, otras veces las hacen los organismos de normalización que existen en cada país. Pero ya en esa traducción, digo yo, se pierde cierta esencia del contenido de la norma original. ¿Y esos riesgos a qué se deben? Uno, los que traducen el documento no tienen conocimientos técnicos de gestión de riesgos. Esa puede ser una de las causas. Otra, los que traducen el documento tienen intereses particulares de sectores y le impregnan ese conflicto de interés al documento y muchas veces lo adaptan un poco al sector de los que están haciendo la interpretación de la norma como tal. Pero la base, la original, no la miran muy bien y se pierde por tanto esa esencia. Yo que manejo muchas normas ISO, que estudio muchas normas ISO, que las investigo, me he encontrado con estas diferencias y estas diferencias afectan en otras normas ISO. Digamos, no puede parecer grave, pero sí es grave. Digamos, el cometer un error de interpretación en la norma ISO 31000 puede terminar afectando la interpretación de otras normas ISO, porque la 31000 es base en el tema de gestión de riesgos para otras normas ISO. Y así es que yo me he encontrado con este tipo de errores. Porque siguiendo la mala traducción, llego a otras normas también de las que estudio directamente desde el inglés y veo que hay una confusión y por tanto se complica un poco la interpretación de la siguiente norma. Entonces, ¿en qué radica esto? Realmente la confusión se genera teniendo en cuenta que la gestión de riesgos no es fácil de entender muy bien, digamos, es complicada, a pesar de que hay mucho método, mucha metodología, pues si hacemos una mala traducción de los documentos, pues también vamos a ayudar a que la gente se confunda. Entonces la gente si toma una traducción, estoy hablando puntualmente de la traducción original o la traducción oficial del que existe de la ISO 31000, pues la gente confía ciegamente en esa traducción y muchas veces no van y validan contra la original, que es la inglés, sino que se van ciegamente a confiar en lo que dice la traducción del español. Y no debe ser así. Particularmente y personalmente no lo hago así. No quiere decir que no consulta las traducciones, las adaptaciones que hace cada país. Sí las consulto, pero no me quedo con eso. Siempre voy válido contra el original para ver si realmente, porque por eso le digo, hay partes técnicas, hay términos técnicos que en las traducciones muchas veces se pierden y no debe ser así. Entonces voy a demostrarles a ustedes puntualmente y para eso vamos a entrar a la página de la ISO donde vamos a ver a la guía ISO 73, que es la norma vigente en temas de vocabulario para gestión de riesgos, de la ISO 31000, perteneciente a la familia ISO 31000. Aquí tenemos la guía ISO 73 del año 2009. Les comento de una vez, aprovecho para comentarles, esta norma está en proceso de actualización y se va a llamar ahora ISO 31073, probablemente del año 2020. Voy a mostrarles a ustedes aquí. Si quiere buscamos también, de una vez les muestro para que vean que está en proyecto. 31073.
Aquí está vocabulario de la gestión de riesgos, de la administración de riesgos, y está en proyecto. Es el nuevo proyecto, está aprobado ya el proyecto y viene ya todo el proceso de creación y aprobación de la norma, ¿cierto? Va a reemplazar a la guía ISO 73. Mientras tanto, la guía ISO 73 es la vigente y realmente estos términos en función de la nueva norma que viene realmente considero que no van a cambiar. Realmente cambiará de nombre, de pronto agregarán nuevos términos, pero los que existen van a quedar iguales. Eso no va a cambiar porque eso ya es esencia de la norma como tal y no lo pueden alterar. Entonces la guía ISO 73, vamos a ver el preview. Necesitamos ver con el preview nomás ya aparecen los términos. No está toda la norma, pero ya esto es suficiente para lo que les quiero explicar. Vamos aquí a términos. Entonces aparecen todos los términos. Aquí identificación de riesgo, descripción de riesgo, la fuente de riesgo, el evento, el peligro. Todos están ahí. Y aquí aparece el término que está generando la confusión en todo esto. Likelihood. 3611. ¿Sí ven? Oportunidad de que algo suceda. Clave. ¿Y por qué esto no puede ser probabilidad? Porque ya existe un término de probabilidad. Vamos a buscarlo. Mírelo. 3614. Probability. Probabilidad. Y dijo lo que dice aquí. Es la medición del chance. Es la medición de la oportunidad. Ahí está la radical. O sea que likelihood es primero que probability. O sea que cuando uno identifica un riesgo, una fuente, que identificar un riesgo según la norma ISO 31000 es identificar la fuente y el riesgo, uno primero mira la oportunidad y luego mira la probabilidad. Dos términos totalmente diferentes. ¿Cierto? Entonces, la oportunidad, ¿qué es? Es posibilidad. Entonces, la posibilidad es la oportunidad de que algo suceda. Entonces, la oportunidad puede ser sí o no. Es exacta. La oportunidad es sí o no. ¿Hay oportunidad de que suceda o no hay oportunidad de que suceda? Eso es likelihood. Y la probabilidad es la medición de esa oportunidad. O sea, la medición de la posibilidad. Porque nosotros conocemos posibilidad y probabilidad. Entonces, después de que conozco la posibilidad, o sea, que yo determino que sí puede suceder, entro a medir la probabilidad. Que la probabilidad sí es cuantitativa. Y entonces la probabilidad es la medición de esa oportunidad expresada en número entre 0 y 1. Donde 0 es improbable y 1 es absolutamente probable. ¿Sí? Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros medimos la probabilidad, entonces que nosotros miramos la capacidad de la fuente de riesgo y miramos la vulnerabilidad para determinar la probabilidad que nos da a nosotros media, alta, baja, y muchas veces la cuantificamos en un valor que me puede dar una probabilidad entre 0 y 1, 0.5, una probabilidad del 0.8 o una probabilidad del 100%, que sería en términos cualitativos, sería muy alta. ¿Sí ve? Cuando nosotros creamos los intervalos allá usando las metodologías de ISO 31010, lo que queremos hacer es volver cuantitativa la probabilidad. Esas metodologías lo que se hacen es que se usan para volver cuantitativamente la medición de la probabilidad. Porque cuando yo digo que probabilidad alta, media, baja, es una medición cualitativa. Pero si yo le meto ya números, datos entre 0 y 1, que la puedo medir, o muchas veces la miden en varios intervalos. Esto es un indicativo, 0 y 1 o 0 y 100 también la podría medir si quisiera, entre 0 y 100 o 0 y 1000. Pero ya yo le doy un valor. Entonces aquí entre 0 y 1 es decir, por ejemplo, que la probabilidad es de un 0.5 sobre 1. O decir que la probabilidad es de 0.8 sobre 1. O que la probabilidad es de 1 sobre 1. Es darle valor a la probabilidad. Entonces, ahí radica la diferencia. Pero ¿dónde están los errores? Vamos a ir a la traducción oficial. Voy a compartir aquí. Vamos a la traducción oficial. Aquí tengo el reader.
Entonces aquí tengo la 31.000. Mire, la 31.000, vamos a la original primero. Aquí está la original. La norma ISO 31.000 original, aquí está. En el 3.7 aparece likelihood. Ahí aparece. ¿Sí ven? Y cuando hacen la traducción en la norma oficial, le colocan probabilidad. Y dicen que probabilidad es likelihood. Y entonces, ¿qué es probability de la guía ISO 73? Y probability, recuerda que es entre 0 y 1, y aquí están diciendo. ¿Sí ve? Aquí no dice que entre 0 y 1. Dice que la posibilidad es el chance, que es posibilidad de oportunidad. Si usted vamos a mirar aquí, que son temas de traducción. Perdón, yo abro aquí, luego está acá. Quiero abrir aquí un poquito. El navegador. Para que ustedes vean aquí en el traductor. Ellos se basaron en la traducción inicial, ignorando o desconociendo, no sé, que ya existía un término de probability más abajo. O de pronto no miraron la 73 y como está solamente ese término aquí en la guía ISO 31.000, lo tomaron inmediato. Pero mire que aquí abajo dice traducciones, hay otras traducciones para ese término. La probabilidad, la posibilidad, que es el correcto, la posibilidad. ¿Sí ve? Y la posibilidad dice que es change, el change. Que también es la potencia, ¿sí ve? Es la oportunidad, es la esperanza, es lo potencial de que algo suceda. Eso es posibilidad. Y entonces aquí en la traducción que hacen de la norma, perdón, muestro aquí nuevamente la norma. Tenemos acá. Perdón, esto está aquí en este. La traducción que hacen de la norma la colocan en la primera definición. Y ellos dicen que es posibilidad de que algo suceda. Posibilidad, oportunidad, es lo mismo. Vamos a comprobarlo. Vamos al traductor. Y ahora vamos a colocar oportunidad, que es la primera. Pero oportunidad también puede ser, vea, la oportunidad es chance, casualidad es el azar. ¿Sí ven? Entonces, volvamos aquí. Ellos se quedaron y entonces ahí nace la confusión. ¿Sí ven? Entonces, si esta traducción se tomara, si likelihood fuera probabilidad, habrían dos términos de probabilidad en la norma ISO 73. Y eso no puede ser así. Y aquí dice la probabilidad que dice, la entrada en terminología de gestión de riesgo, la palabra probabilidad, y siguen cometiendo, porque aquí aparece likelihood. Aquí es la palabra posibilidad. Se utiliza para indicar la posibilidad de que algo ocurra, la oportunidad, para no repetir, porque tampoco si yo voy a colocar oportunidad aquí, no puede ser que, si voy a colocar, perdón, posibilidad, no puede ser que posibilidad es posibilidad, ¿no? Posibilidad es la oportunidad de que algo suceda. Eso es posibilidad. La traducción exacta de lo que pide la norma ya es posibilidad es el chance, o sea, la oportunidad de que algo ocurra. Eso es posibilidad. Luego aquí, entonces, siguen hablando de probabilidad para indicar la posibilidad de que algo suceda. Está definida medida o determinada objetiva o subjetivamente cualitativa o cualitativamente y descrita utilizando términos generales o matemáticos como una probabilidad matemática o una frecuencia. Claro, la probabilidad, mire, la probabilidad es la que yo saco de la posibilidad. O sea que la probabilidad es, usando matemáticas, darle un valor a esa posibilidad. Eso es la probabilidad. Pero son dos términos totalmente diferentes. Y la probabilidad, mire que aquí en ningún momento está hablando, porque estamos hablando de likelihood, en ningún momento habla de lo que habla la guía ISO 73, de que se mide, que es la medición entre 0 y 1, cuantitativa. Podríamos decir que la posibilidad es subjetiva, no es cuantitativa, porque por eso la posibilidad es, sucede, puede suceder o no puede suceder. Y ahora les doy un ejemplo cuando yo utilizo la posibilidad y cuando utilizo la probabilidad.
Entonces, ahí radica el error. Mire la 31.000. La 31.000 dice que el 37 es likelihood. O sea que la traducción exacta que debería existir en la norma oficial de la norma ISO 31000 es posibilidad. Posibilidad más no probabilidad. Porque el término de probabilidad, probability, no viene aquí en la norma 31.000. No viene. Entonces, el que se quedó aquí traduciendo la 31.000 y no miró la guía ISO 73, pues difícilmente la interpretó como probabilidad. Y ahí radica el error. Vamos a volver a la guía ISO 73. La guía ISO 73, perdón acá. Aquí está. Medición del change, de la posibilidad. Medición de la oportunidad. Y recuerden que oportunidad de que algo suceda es la posibilidad. Entonces, medición de la oportunidad, expresada en número entre 0 y 1, donde 0 es, no hay probabilidad y 1 es certeza absoluta, o sea que sí es probable que ocurra. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto en un ejemplo claro? Es un ejemplo que doy siempre en mis cátedras. Yo pongo el ejemplo del dado. Entonces yo digo, si yo tengo un dado que tiene 6 caras, el dado normal, que tiene 6 caras, ¿cierto? De 1 a 6. Yo tomo el dado y lo lanzo. ¿Cuál es la posibilidad de sacar un 9? ¿Cuál es la oportunidad de sacar un 9? Si lo hablamos en términos de chains. No existe. La posibilidad es así. ¿Existe o no existe? Eso es la posibilidad. En ese caso, en este ejemplo, no existe la posibilidad. Ahora vuelvo y cambio la pregunta. ¿Qué posibilidad tengo de sacar un 6? Sí existe. Existe la posibilidad, mas no conozco la probabilidad de sacar el 6 en ese lanzamiento. ¿Sí ve? Entonces, ahí radica el tema. Entonces, 31.000, lo que dice la gestión de riesgos es que yo debería sacar probabilidad a lo que es posible. Entonces, por eso yo digo yo que la primera evaluación que uno debería hacer de la fuente de riesgo es ver si la fuente de riesgo es posible. Y fuente de riesgos posibles tendrán riesgos posibles. Mas no conozco la probabilidad de que ocurra. Entonces, por eso 31.000 es muy fuerte en el tema del contexto, la identificación del contexto, y cuando identifique el contexto le dice, conozca muy bien su contexto interno y externo, para que después usted se vaya a conocer o a identificar fuentes de riesgo posibles. O sea, fuentes de riesgo posibles son fuentes de riesgo que realmente existen en el contexto. Y una vez tenga esas fuentes de riesgo posibles, porque por si yo en mis ejemplos de gestión de riesgo siempre permito evaluar la posibilidad. ¿Qué es esto? Si yo reuní, por ejemplo, a mucha gente y le dije, dígame fuentes de riesgo en el contexto interno y externo, y la gente me lanzó una cantidad de lluvia de ideas, ¿cierto?, sobre fuentes posibles, pues yo en mi gestión de riesgos hago un tamiz y llevo ese listado de fuentes que recogí en esa lluvia de ideas a un espacio más técnico, como por ejemplo un comité de gestión de riesgos, que son más estudiosos, donde hay gente que conoce más el negocio, y les digo, este es mi primer listado de fuentes posibles que me están determinando la gente, que logré recolectar, ya sea usando un método Delphi, o ya sea usando unas entrevistas, o usando una lluvia de ideas, yo recolecté estas fuentes de riesgo posibles. Y un comité me puede llegar a mí a decir, con más conocimiento y decirme, estas fuentes no son posibles, realmente no existen en nuestro contexto, o de pronto existían anteriormente en un contexto que teníamos antes, pero en este actual no están. Y entonces va a decir, son fuentes no posibles. Esas fuentes no posibles no van al estudio de riesgos. No me voy a desgastar mirando probabilidades de riesgos de fuentes no posibles. Eso es lo que me dice 31.000. Entonces, por eso me plantea posibilidad y probabilidad. Entonces, yo siempre miro la posibilidad. Entonces, yo digo, un riesgo posible es aquel que tenga una fuente posible.
Y a ese riesgo sí me voy a desgastar determinándole la probabilidad de ocurrencia. Voy a mirar cuáles las vulnerabilidades que tengo, los controles que tengo para repeler ese riesgo, a mirar la capacidad de daño de la fuente para determinar la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Entonces, esto va amarrado a otro principio que se llama el principio de adaptabilidad, que plantea la ISO 31000. Cuando yo identifico probabilidad y consecuencia para determinar medida de riesgo, de riesgos que tienen fuentes posibles, estoy asegurando que esa fuente está en mi contexto. Por tanto, la gestión de riesgos está adaptada a mi contexto. Cuando se hacen copias de modelos de riesgos, que yo traigo la gestión de riesgos o matrices de riesgo de otro negocio, de otro sector y la implanto acá, probablemente existan muchas fuentes que no son posibles en este contexto nuevo, en el contexto mío. Entonces yo no adapté la gestión de riesgos, sino que la copié. Y entonces termino yo gastando recursos y gastando tiempo gestionando riesgos de fuentes no posibles. Y eso nunca va a ocurrir, y entonces estoy gastando dinero. Entonces, por eso es que es tan importante el término de posibilidad y probabilidad. Por eso es que en una auditoría de gestión de riesgos yo siempre le pregunto al auditado de qué forma evaluó la posibilidad de las fuentes de riesgo en su contexto interno y externo. ¿Hizo esa evaluación? ¿Cómo se aseguró que las fuentes de riesgo en el contexto interno y externo son posibles? O sea que sí están ahí. Porque es que las fuentes de riesgo no siempre están para todas las empresas en el contexto interno y externo. Yo tengo fuentes de riesgo en este país que no pueden ser posibles para unos negocios. O sea que esas fuentes de riesgo no tienen intención de daño hacia ciertos negocios. Por tanto, yo no puedo decir que una fuente de riesgo que porque está en el país ya es una fuente de riesgo posible para mi contexto o para mi negocio. Porque esa fuente de riesgo no puede representar intención de daño para mi negocio. Hay ciertas fuentes de riesgo que se centran en ciertos tipos y características de negocio. Ahí está la interpretación de esto. Y por eso lo quería hacer para mis estudiantes y todos los interesados en mi canal de YouTube. Aprovecho para pedirles que por favor me sigan. Yo hago estos videos así aclarando. A nivel de Latinoamérica tengo ya seguidores que me piden que haga ciertos tips o videos para desinformar un poco. Entonces, ¿cuál es el mensaje a nivel de conclusión de todo esto? No confíen ciegamente en las traducciones de las normas originales. Úsenla. Usen las traducciones, es un elemento muy importante, facilita el acceso nomás. Si usted va a comprar una traducción a un ente normalizador y la norma es mucho más costosa, es más costosa la original que la traducción, una traducción es mucho más económica, ¿cierto? Entonces, mira que un original de una norma de estas puede estar costando $280, $200 en la página de ISO, pero en el ente normalizador le está costando a usted $20, ¿cierto? Pero yo les digo, no se queden solamente con eso. Si tienen la oportunidad de comparar con la original, háganlo. Mire, hay unos previews, en toda norma ISO, en la página siempre hay un previews de toda norma. Mire que este preview me sirvió para solucionar esta falencia. ¿Sí ve? Si los que tradujeron la norma ISO 31000 oficial hubieran ido a mirar la guía ISO 73, se habían dado cuenta que el término de probabilidad existe ya y habían deducido que entonces likelihood no es probabilidad, es otro término que puede ser muy parecido a probabilidad, pero no es probabilidad, porque la probabilidad se mide entre 0 y 1. La oportunidad no, la oportunidad es cualitativa, existe o no existe. Y esa oportunidad se le conoce como posibilidad. La oportunidad de que algo suceda es la posibilidad.